Bienvenidos a nuestras plataformas, donde la neutralidad es un principio rector. Queremos dejarlo claro desde el principio. No tenemos afiliaciones políticas o religiosas. Nuestro único compromiso es proporcionar una plataforma para debates abiertos e imparciales. Las opiniones que escucharás son enteramente las de nuestros participantes. Estamos aquí para fomentar un espacio donde prosperen las diversas perspectivas. Únete a nosotros en un viaje de diálogo respetuoso. Desafiemos nuestros pensamientos y superemos las divisiones. Estos son nuestros canales de comunicación digital, donde cada voz es valorada. Dos Fundente Fundación y su emisora 2R Radio Tejiendo Cultura presentan Ventana Indiscreta. Bienvenidos. Bien, buenas noches. Hoy es un conversatorio muy especial porque el cine colombiano siempre será bienvenido y queremos, uno de los objetivos de nosotros los cinéfilos y los críticos es impulsar el cine colombiano. Y hoy pues, nos place siempre presentar un estreno del cine colombiano, Ana Rosa, un documental maravilloso para que lo vayan a ver. Está en el caso de Cali está en Chipichape. El sábado está en la tertulia con la presencia en vivo, es presencial el conversatorio con la directora, y le damos la bienvenida a Catalina Villar. Bienvenida, Catalina. Muchísimas gracias, José Urbano, por esta invitación y por este espacio. Es un placer para nosotros siempre hablar de cine colombiano, siempre, y hablar con los realizadores. Y también nos acompaña el psiquiatra, el doctor Edgar Muñoz, profesor de la Universidad del Valle del Área de la Salud. Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias, José, por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, entramos en materia, maestro, y antes de empezar la charla con Catalina y con Edgar, vamos a ver el tráiler de la película para que se animen a verla. Nosotros ya la vimos, tanto Edgar como yo, y nos encantó. Entonces, he aquí el tráiler y ya empezamos. Ahí va el tráiler. La muerte de mis padres cortó definitivamente el cordón umbilical con el país del que me fui hace 38 años. Hoy volví para desocupar el apartamento con mis hermanos. En el fondo del último cajón encontré la tarjeta de identidad de mi abuela paterna, Ana Rosa Gaviria. Vez que le veo la cara. Lo único que sé es que le hicieron una lobotomía. Esa es una manera de contar la historia. La otra es decir que fue ella quien sufrió una lobotomía. Bien, este era el tráiler maravilloso, además. Vamos a hablar un poco de Beethoven ahora. Quería empezar, Catalina y Edgar, nos dan las diapositivas, Edward, por favor. Bien, quería empezar con nosotros los cinéfilos, pues tenemos fetiches, y entre más trágico sea el fetiche, más lo queremos, ¿no? Quería mencionarte, Edgar y Catalina, dos mujeres que a mí me conmueven mucho. Cuando yo vi la interpretación de Jessica Lange, que estaba en la universidad, teníamos un cineclub de cine y psicoanálisis, y vimos a Jessica Lange interpretando a Frances Farmer. En los 80 pues estábamos muy jóvenes y no sabíamos quién era Frances Farmer en ese momento,
y nos interesamos en investigar a la real, actriz de los años 40, preciosa, y Rosemary Kennedy, que tú la mencionas en el documental, la hermana menor de John F. Kennedy y los Kennedy, una familia de genios, ¿no? Y ella había nacido con un problema de retardo. Se decía que tenía de cociente intelectual 75. Bien, con el afiche de Ana Rosa y al lado de esas dos mujeres, las tres atravesadas por la tragedia, queremos empezar el diálogo con Catalina. Catalina, ¿es una casualidad la que te lleva a investigar la vida de tu abuela? Más o menos, más o menos. Yo creo que las películas documentales uno siempre las empieza a escribir desde que nace. O sea que uno tiene una historia cosas que lo van alimentando a uno en el mundo. Pues yo efectivamente empecé a hacer medicina que no terminé, hice 3 años porque yo quería ser psiquiatra y siempre me interesó muchísimo la psiquiatría y seguí leyendo cosas sobre psiquiatría. O sea que era un tema que estaba siempre ahí. En Francia terminé una cosa de psicopatología de trabajo, después hice otras películas que tenían que ver con psiquiatría también. O sea que el tema estaba ahí, curiosamente. Por otro lado, efectivamente de mi abuela no se hablaba y no existía en mi cosmogonía familiar, y efectivamente cuando desocupamos el apartamento de mis padres, que me encontré esa foto, me vino a la cabeza y me sorprendió de mí misma, en primer lugar, nunca haber hecho preguntas sobre ella, como si tal vez yo supiera que no había que hacerlas, porque yo hice muchas preguntas a mis padres. O sea, yo era muy pues me volví documentalista, yo creo por eso, que quería saber y saber y saber y preguntaba. Pero curiosamente nunca hice esa pregunta y me di cuenta que había sido como un lapsus de mi padre, haber dejado una tarjeta de identidad, un pedazo un signo allí para que alguien algún día se acordara. Qué raro que hubiera guardado eso. Pero lo que más me sorprendió es que sí me acordé en ese momento que sí sabía que le habían hecho una lobotomía. Y yo pensé que raro, para mí que me ha gustado tanto la psiquiatría, que me ha interesado, que leí Foucault desde hace mucho tiempo, que tenía una visión crítica de tantas cosas, esa palabra lobotomía no hizo tilt en mi cabeza, no me despertó nada en esa época. Eso fue lo que me llamó a mí misma la atención, mi propio olvido, mi propia ignorancia. Y fue lo que empezó a despertar mis ganas al principio de saber más sobre ella, de entender más familiarmente qué pasó, qué es una lobotomía. Al principio no era película, era mi curiosidad, digamos. Por un lado, de saber por mi familia quién sabía de ella, qué pasaba, porque no sabemos nada de ella, de cuestionar a mis hermanos, cuestionar a mis primos, cuestionar a los tíos, cuestionar a la gente, tratar de entender. Y por otro lado, empezar la investigación de lo que quería decir lobotomía. Se volvió película un poco más tarde, cuando yo entendí que por un lado yo tenía un poco el material romanesco, digamos, para contar la historia de ella. Ya tenía algunas anécdotas de ella, ya sabía algunas cosas de ella. Y por otro lado, porque su hijo, que yo admiré profundamente, es decir, mi tío, yo lo admiré por cantidad de cosas y porque fue el que me transmitió el amor por la psiquiatría, el que me transformó la visión de la psiquiatría, etc. Cuando me di cuenta que él era el que probablemente había admitido o firmado la lobotomía de su propia madre, y que por otro lado él pues lo encontré en un libro que había participado a la investigación de la lobotomía durante las mujeres. Eso era ya una estructura de tragedia, no era para culparlo a él, porque creo que eso hace parte de un contexto, de una historia, de un momento dado, como será algún día todos los médicos que han cortado senos porque las mujeres tienen cáncer de seno. O sea, son contextos en un momento en que la medicina está allí. Pero sin embargo, que nunca se hubiera hablado de eso después y que no se hubiera cuestionado públicamente, pues sí me impresionó. Y de haciendo esa investigación, ya cuando para mí se volvió película, es cuando entendí que los síntomas que llevaban a calificar a alguien apto para la lobotomía, o sea, era una curiosidad que a mí ya me venía de antes, cuando un comportamiento es calificado como patológico, en qué momento
la psiquiatría decide que esto es patológico, la psiquiatría ha evolucionado, cambia, no es unívoca todo el tiempo. Entonces también tiene una filosofía, tiene un momento en la historia para decir, en una época del homosexualismo, era una enfermedad psiquiátrica grave que había que curar con ciertas, había posibilidades de curación, etcétera. Entonces, ¿en qué momentos algunos comportamientos pueden ser patológicos? Y cuando empecé a ver que efectivamente 85% de las lobotomías que se hicieron en el mundo eran sobre mujeres, dije, ahí hay película. Es decir, que la historia de mi abuela, esa historia puede ser más grande que mi propia abuela. Es una historia que concierne a muchas otras mujeres, que puede hablar de, más allá de ella, de la psiquiatría, de la norma, del poder, del patriarcado, de, y de una historia que es de la historia de la psiquiatría colombiana, pero en realidad es la historia de la psiquiatría mundial, porque lobotomías se hicieron en Estados Unidos muchísimas, en Francia, en el mundo. Edgar, ¿la lobotomía se sigue admitiendo o ya definitivamente está desterrada? No, la lobotomía está desterrada, ¿no? Completamente. Al menos en la versión que se muestra en la película, eso pues hace muchísimo tiempo no se hace. De hecho, yo pues cuando me formé como psiquiatra, de mis profesores no conocía ninguno que hubiera eh, siquiera participado como residente en alguno de este tipo de procedimientos. O sea, eso. Y aquí en Cali, pues particularmente porque, digamos, tuvimos como la fortuna del doctor Carlos León, que fue un psiquiatra pues como muy importante que realmente trajo como todo, digamos, la psiquiatría moderna a Cali muy tempranamente y eso ayudó también como a dinamizar el asunto, ¿no? O sea, hacer de la psiquiatría, pues, o sea, tener una historia clínica, tener una serie como de procedimientos médicos alrededor de la figura, pues, arquitectónica del manicomio y cambiar eso por un hospital psiquiátrico. Entonces, no, o sea, para mí el asunto de la lobotomía es como una cuestión, digamos, lo anecdótica de la historia de la psiquiatría y por supuesto lo revisamos como parte de, De la teníamos historia. una conferencia dedicada pues como a todo un semestre a ver estos elementos de la historia, pero nunca, digamos, como un asunto clínico o terapéutico pues posible dentro del espectro del tratamiento. Otra cosa es que hoy en día hayan cirugías, digamos, hayan psicocirugías que uno pudiera decir que son como las herederas de esta, al menos de la idea de lo que buscaba la lobotomía, pero pues estas cirugías que hoy en día hace la neurocirugía contemporánea son como muy distintas, ¿no? O sea, son cosas muy milimétricas, muy específicas, muy puntuales, para ciertos casos pues también muy puntuales, pero no es no, en todo caso no es el mismo procedimiento ni es la misma lógica de intervención de esa lobotomía de antaño. Catalina, viendo tu película, se me ocurría a mí decir, o sea, se me salió y dije, oye, la ciencia reemplazó a la Inquisición. Recordemos que la Inquisición también quemó más mujeres que hombres. Y la lobotomía también se le hizo más a mujeres que hombres. Si hoy tu abuela existiera, seguramente un psiquiatra como Edgar la trataría de otra forma, hasta con psicoanálisis, ¿no? No sé si la trataría, porque no sé si hoy en día irse con un novio para Estados Unidos. No sé, no sé si es muy patológico ser una mujer tan libre. Es posible que todavía lo sea un poquito, pero es muy criticado por el ambiente general, pero digamos que todavía no es considerado, espero, por los psiquiatras como una cosa particularmente patológica. Bueno, mi abuela tenía también una conjunción que no sé qué era qué fue primero, pero efectivamente ella tenía esas migrañas
Sin embargo, las migrañas, yo hablé con mucha gente de la posibilidad y conozco gente que tiene migrañas que se pronuncian, que se vuelven más fuertes cuando uno está con tensión, cuando está débil, cuando está cansado, cuando está abrumado, cuando etcétera. Son migrañas un poco misteriosas que se le quitaron cuando fue a Estados Unidos, que le volvían en cierto momento, o sea, no eran unas migrañas que estaban siempre ahí. Entonces fue una conjunción de un comportamiento libertino con esas migrañas, lo que en realidad terminó llevando a la lobotomía, pero eso es como si estuviera, hago el spoiler de mi propia película, pero porque, porque mi investigación sí era tratar de saber que, o sea, yo empecé la película pensando que realmente sí estaba lo que se llama loca, pero quería saber qué llamaban loca en ese momento y cuáles eran los comportamientos que se le asignaban. Edgar, entonces, digamos, tal como lo plantea Foucault en Vigilar y Reprender, es decir, Sí. que de todas maneras la locura de hace 50 años no es la misma locura de ahora, ¿no? Digamos, ahora ya, por ejemplo, la abuela de Catalina no sería loca, sería de golpe va a unas terapias psicoanalíticas, ¿o no? Pues o sea, allí yo creo que el tema tiene mucha tela que cortar, ¿cierto? Habría que ver pues la situación específica de la abuela pues de Catalina, digamos, todas las implicaciones clínicas y demás. Pero digamos, para no referirme pues como al caso clínico en particular, sino como a la situación, digámoslo, social que en algún sentido la película aborda, yo te diría que hay digamos como dos posibilidades que son importantes de entender el asunto, ¿cierto? Y una de esas posibilidades es la que el filósofo Ian Hawking nos muestra en un librito muy interesante que se llama Mad Travelers. Y en ese libro lo que él finalmente hace, como para resumir el cuento, es comparar el abordaje, digamos, clínico, teórico, que se hace en dos momentos y en dos lugares diferentes de un mismo comportamiento humano, ¿sí? Él lo que estudia son como dos personas que de pronto estaban en su casa un día y de pronto a los 2 días aparecen en otro país, han hecho un viaje el tenaz, no saben exactamente cómo llegaron por allá. Y esto, digamos, en el contexto de la psiquiatría francesa, termina siendo todo como englobado dentro de una cosa que se llamaba la amnesia disociativa. Pero los gringos, a su vez, digamos, de un cuadro clínico que se pudiera decir muy similar, terminan haciendo una descripción mucho más cercana a la epilepsia que a los asuntos, digamos, que tienen que ver con toda esta teoría psicoanalítica de la histeria, ¿cierto? Porque la amnesia disociativa pues está mucho más cercana a digamos, como a ese marco interpretativo psicoanalítico, mientras que en Estados Unidos, en Norteamérica, el mismo cuadro es interpretado más cercano a la epilepsia. Entonces ahí con ese libro un poco lo que este filósofo nos muestra es un asunto que, por un lado, claro, evidentemente hay un asunto biológico allí de por medio, pero la interpretación de este asunto depende muchísimo como de la cultura en la cual se produce la interpretación y obviamente el conocimiento, digamos, médico-científico en algún sentido está amarrado a esas culturas y, digamos, las explicaciones que se privilegian en algún sentido depende de lo que políticamente en ese momento tiene, por decirlo de una manera simple, pues el poder. Entonces sí, o sea, la respuesta, digamos, en concreto es, hay cosas que son, digamos, biológicas y que han estado ahí por mucho tiempo, digamos, las descripciones antiquísimas de una cosa que llamaban la locura circular, al día de hoy se parece mucho a lo que nosotros diríamos que es un trastorno bipolar, ¿cierto? O lo que antes llamaba trastorno maníaco depresivo.
Han cambiado las clasificaciones, han cambiado inclusive las formas de entender el asunto del trastorno bipolar. Ya no se le llama locura circular, ¿cierto? Pero los síntomas, evidentemente, al menos se parecen y son descripciones, digamos, que no son de 5, 10, 15, sino que son pues, hasta de milenios, ¿verdad? Entonces allí hay como una combinación, hay una interacción de cosas que nos pone de manifiesto que, pues, evidentemente, no todo es construido, pero tampoco no todo es biológico. Sí, hay una interacción, hay un juego ahí en donde finalmente, pues, los asuntos del poder terminan nombrando, clasificando y también en algún sentido teorizando alrededor de una sintomatología específica. Dame el siguiente cuadrito, porfa, Eduard, porque justamente aquí entrábamos a un documental que yo quiero mucho y que yo sospecho que Catalina también lo quiere, que es del maestro Weisman, gran documentalista, ¿no, Catalina? Titico Folé, que entre otras cosas sigue siendo, tú lo ves ahora y sigue siendo muy agresivo, ¿no? Sigue siendo, a pesar de haber sido hecho hace 50 años. He puesto allí, Catalina, este afichito con otros, porque veo que tú incluyes imágenes de archivo. Esas imágenes de archivo se me hacían que era de esta película. ¿De dónde hemos sacado? No, las imágenes de archivo hay imágenes de archivo del asilo de la operación en sí. De la operación misma son imágenes de archivo, no, son reales imágenes de archivo de operaciones de Walter Freeman, que es el médico que en Estados Unidos popularizó la operación. La operación la inventó, digamos, o la hizo por primera vez Edgar Moniz, que es un portugués al que le dieron el premio Nobel por eso. Claro. Muere asesinado, ¿no? A propósito. Muere asesinado por uno de sus pacientes, sí. Y la primera lobotomía que él hizo fue sobre una prostituta, por ejemplo. Él trató de vender su propia operación. En Europa no le pararon bolas porque efectivamente en Francia tenían otras miradas de la psiquiatría y se fue para Estados Unidos y fue con la ayuda de Walter Freeman que popularizaron la operación, y Walter Freeman fue el que trabajó prácticamente para el Nobel de Moniz. Walter Freeman la popularizó en Estados Unidos, hizo 3.200 operaciones, él trabajaba en el Washington Hospital, después lo echaron incluso del Washington Hospital, pero él compró un camioncito y se fue por todo Estados Unidos para tratar de liberar a los locos. Estamos hablando de otra época, efectivamente, una época en que no había psicotrópicos, o sea, no había medicina. Largactil, que fue el primer antipsicótico, surgió en 1952, estamos hablando de épocas anteriores, en que efectivamente los locos que siempre ayer, hoy y mañana son un problema para la sociedad, son un problema para una familia, son un problema para todo el mundo, no solo para los psiquiatras. Los psiquiatras son a la vez tal vez las personas que pueden hacer, las personas que pueden imaginarse cómo va a ser la represión de ellos, pero también los únicos que pueden acogerlos. O sea, están en los dos lados, digamos, de la historia, pero es cierto que antes, pues, la historia de la psiquiatría está llena de horrores, de barcos con locos que se iban que los ahogaban por barcos en el mundo, o sea, otros tratamientos terribles, el tratamiento de Saquel, haciéndoles choques insulínicos para tratarlos de ayudar, o sea, metiéndolos en baldes de aguas frías, haciéndole toda cantidad de cosas porque no había ningún otro tratamiento. Y obviamente muchos de esos tratamientos se parecían mucho al castigo, ¿no? Y al alejamiento de las personas. Entonces, sí, esos archivos yo los fui a conseguir a Washington, o sea, yo me fui para Washington porque la ventaja de Freeman es que es un coleccionador completamente incansable, y allá en Washington hay un espacio entero en la librería, en la biblioteca de Washington, perdón, del hospital,
en que uno puede consultar todos los archivos y él guardó todo. Él guardó no solamente las cartas postales, las tarjetas postales, las cartas, etcétera, que los pacientes le mandaban, guardó todas las plantillas para inventarse la nueva técnica de la lobotomía, porque la primera técnica era haciendo huecos aquí en el cráneo, y él se inventó la nueva técnica que era con un picayelos pasando por la cavidad orbital hasta para poder desconectar el lóbulo frontal del resto de estructuras cerebrales. Pero él explica por dónde entiende, por qué lo hace, todo eso está el material. Y también tiene algo que se parece a Charcot, que Charcot fotografió a las mujeres histéricas en su época para mostrar las posiciones de las histéricas, y él lo hizo ya con película. Él había estado en la Salpêtrière, él fue un alumno, no de Charcot porque era más joven, pero sí de los alumnos de Charcot, Freeman. Y él prolongó un poquito todo eso y filmó a prácticamente todos sus pacientes antes, durante y después de la lobotomía. Uno de esos archivos fue el que yo decidí poner en la película. Catalina, yo tengo una manía cuando veo documentales que me gustan como el tuyo, y es que uno ve un personaje y dice, este personaje aguanta un documental solo, este otro aguanta un documental solo. Esta mujer tan bella que estaba haciendo la tesis, preciosa además, enamorados todos de ella, está haciendo la tesis y de repente termina ya en un sanatorio, ¿no? Es una historia que uno dice, daría por un documental solo. ¿Cómo el documentalista doma la realidad? Hitchcock decía que el maestro Hitchcock, nuestro Dios, solía decir que en el documental el guionista es el Dios. Digamos, no hay guionista, sino que Dios es el que creó los personajes. ¿Cómo haces tú para domar y para no dispersarte? Creo que el gran problema del documentalista es que se puede dispersar. ¿Cómo haces tú para domar esa realidad? Al principio no la domo, al principio recolecto y además soy un poco obsesiva, entonces me leo todo lo que encuentro sobre la lobotomía, leí creo que 1200 historias clínicas hechas en Colombia, no sé cuántas en Estados Unidos, una cantidad que o sea, soy un poco obsesiva, entonces leo, acumulo, leí muchísimos libros de lobotomía, vi todas las películas no hay muchas películas sobre lobotomía, pero creo que las vi todas. Acumulo y trato de entender por dónde voy. Por otro lado, acumulo también todo lo que sé de Ana Rosa, como por dónde puedo entrarle, todas las anécdotas. Y en un momento dado empiezo a pensar por dónde le voy a agarrar, por dónde le voy a agarrar sobre todo en esta película que es muy distinta a una película donde la realidad precede lo que voy a filmar, que son las que yo había hecho, por ejemplo, en Medellín, o otro tipo de cine, otro tipo de documental que había hecho. Acá no había nada, o sea, yo empezaba de ceros y había muchas cosas que estaban faltando. Sin embargo, a punta de recolectar y de hablar con psiquiatras, de hablar con neurocirujanos, me doy cuenta que puedo evocar algunas cosas de la parte médica y intuyo que tengo que evocar las cosas de Ana Rosa. Y en un momento me siento a escribir sencillamente, a romancear. Sé que es la historia de una tragedia, es la historia de un personaje al que le pasa esto y tengo que escribirla y la escribo no exactamente como la película va a ser, pero sí la escribo, digamos, por dónde puedo, con qué imágenes, con qué sonidos puedo contar esta parte, por dónde puedo contar esto, cómo hago para no irme por acá. Trato de escribirlo para contener un poquito esa realidad, sabiendo que una película pues tiene, el mundo es infinito y el saber es infinito y podemos quedarnos horas efectivamente con cada uno de los personajes, pero las películas tienen una duración. Y entonces lo escribo y eso es lo que yo llamo un proyecto documental, que no es exactamente un guión, propiamente dicho, pero sí las cartas con que yo voy a jugar. Digamos que voy a ir a ver a esta persona y solamente vamos a hablar de esto. Voy a ir a ver a esta persona y voy a tratar de solo hablar de esto. Cuando, por ejemplo, yo decido ir a hablar con los médicos o con los neurocirujanos, el doctor Hakim o los dos neurocirujanos yo no voy solamente para que me expliquen la lobotomía. Ellos ambos tienen una cosa en común y es que ambos son hijos de personas que practicaron la lobotomía. Y por otra parte, ambos eran probablemente, porque ellos trabajaron con mi tío,
en la clínica Monserrate. Entonces era muy probable que hubieran sido ellos que no hubieran lobotomizado a mi abuela. O sea, yo iba también en la investigación directamente hacia mi abuela, no solamente a ver un médico porque sí, o a ver, era gente que tuviera que ver con la historia de mi abuela en ese sentido. Después, lo que fue muy difícil efectivamente es que en cada una de esas entrevistas, incluso cuando yo fui a ver lo de Freeman, yo dije, Freeman es un personaje de documental entero. Él mismo, Daría también un personaje para hacer un documental. totalmente, O totalmente. ficción también. Totalmente, y además yo estuve con mi cosa obsesiva, yo estuve 15 días encerrada en la biblioteca esa de Freeman, y más sacaba y más sacaba y más materia, sí, y después reducir eso un poquitito en el documental, pues era doloroso son duelos y duelos y duelos. El cine es una historia de duelos, o sea, uno no es tanto lo que queda, sino todo lo que no hay que contar para que el punto de vista, pues lo que uno está contando se encarrile. Y después en el montaje es donde fue un equilibrio muy difícil de tener, porque efectivamente en el montaje yo entrevisté, y qué vergüenza, porque entrevisté a algunos médicos que me parecen maravillosos y que desgraciadamente no pude meter en la película, pese a que eran secuencias que me encantaban y que lo que decían era, pero si las metía, la historia de mi abuela, o sea, era un equilibrio entre el saber médico y lo que estaba contando de mi abuela, era un equilibrio difícil de tener. Y es en el montaje en que eso se decide ya realmente. Además, porque es que el documentalista filma en cantidad mucho más que el de ficción. ¿Tú Sí. cuántas horas filmaste? ¿50 horas? ¿100 horas? No, la verdad no tantas, o sea, no, yo debí filmar unas 35 horas, tenía en archivos debía tener unas tal vez 10, tal vez menos de 10 horas, unas 6, 7 horas en archivos. En total tenía 42, 40, que no es tanto en realidad, o sea, no es tanto para yo cuando hice mi película en Medellín tenía 80 horas, o sea, aquí no es porque estaba bastante escrita y porque como había cosas que yo no, o sea, yo tuve que planear muchas de las cosas que iba a hacer, que es muy distinto cuando uno tiene la realidad al frente y que filma una situación que lo precede y que existe, que preexiste. Acá yo iba un poquito más a la fija, si puedo decir, yo iba a ver al doctor, yo sabía que ahí iba a filmar 40 minutos, o sea, no íbamos a filmar horas y horas, entonces cada cosa era un poquito más focalizada, digamos. Es que Fellini decía que todas las películas son ficción, ¿no? Sí. Esa Ana Rosa que tú haces, en últimas, es la Ana Rosa que tú construiste, ¿no? Digamos, la Ana Rosa real nunca la conoceremos, ¿no? Lo asumo completamente. Creo que es lo propio de cualquier documental y es lo propio de cualquier película. En todo caso, la objetividad no existe. Yo creo que los psiquiatras y cualquier psicoanalista sabe que lo que uno cuenta no es tanto, pues no es una verdad, sino es la aproximación que uno le da, es la propia historia que uno va narrando, y todos los seres humanos saben que cada muerto es la leyenda que uno se hace de él. O sea, incluso cuando murió mi padre, pues cuando yo fui al entierro de mi padre, yo creo que le ha pasado a mucha gente, y amigos de mi padre que yo no conocía, gente que trabajó con mi padre que yo no conocía, primos de mi padre me hablaban de otro señor que no era mi padre. Exacto, son Y era lecturas. este mismo. Entonces, obviamente que lo único que yo puedo armar de Ana Rosa, decir de Ana Rosa, es lo que yo, bueno, lo que yo oí de ella, que me fueron contando, pero lo que yo seleccioné de lo que me contaron, obviamente. Es tu reconstrucción, ¿no? ¿Ella es madre de tu papá o de tu mamá? Ella es madre de mi padre, sí. ¿Y tu papá nunca te habló de ella? Nunca. Increíble, ¿no? El abuelo es como un faro en la familia, o sea, el abuelo, las historias del abuelo son los clásicos de toda la familia, y esta abuela la borraron. O sea, la memoria de ella fue. El abuelo tenía foto en la entrada de mi casa, el abuelo era un farmacéutico, un médico importante, o sea, el abuelo lo teníamos todos clarísimo. Incluso mi tío también mi tío escribió muchos libros de psiquiatría, y muchos de los libros empiezan haciéndole homenaje a su padre, que le dio el rigor de la ciencia, etc. Lo que es increíble es que la música vino por mi abuela, inevitablemente. Mi padre tocaba un poco, todos mis hermanos tocaban piano y otros instrumentos, pero todos empezaron por piano. A mí también trataron de enseñarme piano, y curiosamente a los 14 paré el piano,
pero yo soy la única de la familia que no toca, pero toda mi familia, o sea, todos, todos los hijos de Ana Rosa, todos los nietos, todo el mundo toca música, eso es inevitable. Todos les gusta la patética, o sea, es inevitable que viene por ahí. Ese amor por Beethoven de ella, es decir, yo siento que en el piano y en Beethoven ella se refugiaba de esa realidad tan terrible que vivía, ¿no? O sea, esa represión que le imponía el mundo, pues. Es posible, yo creo que Beethoven, la patética es una obra particular de Beethoven, en que Beethoven también está en un momento difícil de su vida y es una lucha, él está en una lucha bastante complicada y cuando uno oye la patética, incluso en cada una de las manos es como una historia distinta que está en conflicto, es como una lucha del hombre contra sí mismo. La patética contiene eso en sí mismo. Es posible que mi abuela haya intuitivamente o no sé, haya reproducido eso, pero yo cuando leí cosas sobre la patética me llamó la atención cómo coincidían con lo que yo me imaginaba de Ana Rosa. Ahora, no sé, también es lo que yo me cuento. Pero... Claro, es que a uno le queda la sensación de que Ana Rosa, quizás en otro contexto habría sido una concertista, digamos, a uno le queda el sinsabor de que se perdió una gran concertista, una gran pianista, porque estaba rodeado de hombres que no le entendieron. Es posible, era otra época también y pues en esa época las mujeres no tocaban, bueno, y era una época en que la psiquiatría estaba escrita por los hombres también solamente, o sea, no había psiquiatras mujeres, no había, las mujeres iban al colegio hasta los 15 años y de ahí se casaban, o sea, no había, era muy raro que en esa época hubieran mujeres, sobre todo en Colombia, mujeres con alguna profesión distinta a la del hogar. Y efectivamente, pues, y el arte siempre fue un poco lo periférico del... Yo, en cierta forma, soy la periférica de mi familia haciendo cine. Eh, el arte también sigue siendo la periferia de la sociedad, tal vez porque en el arte se expresan de manera más, digamos, uno abre el corazón de manera más... Pero me parece que lo que queda claro en tu película es que la ciencia derrotó el arte, ¿no es cierto? O sea, esa ciencia férrea derrota a la creatividad, ¿o no? Pues fue la frase que más me impresionó de lo que me dijo su hijo y que todavía estaba vivo cuando pues que yo pude filmar en investigación, el hijo menor de Ana Rosa que alcancé a ver y que desgraciadamente no le alcancé a preguntar todo porque murió durante el rodaje, o sea, antes del rodaje. Yo menos mal había filmado esas imágenes como en periodo de investigación, le alcancé a hacer algunas preguntas, pero no todas. Él se fue con ella a Miami, yo no supe lo que pasó allá, etcétera. Pero una de las frases que más me impactó a mí es cuando él me dijo, cuando le hicieron la lobotomía, ella no pudo volver a tocar. Yo le pregunté eso a muchos neurocirujanos y pues a cada uno de ellos, ¿qué relación? No pudo volver a tocar porque no hubo relación entre el cerebro y o sea, rompieron algo entre el cerebro. No es un problema motor. Se le olvidó tocar, no, es seguramente un problema de desinterés absoluto y es posible que no haya sido un problema ni siquiera, es muy impresionante, pero nadie me pudo contestar muy bien por qué la lobotomía hace que alguien deje de tocar. Es tal vez que no tiene ya ningún interés en nada, que está muy desconectada con sus propios sentimientos, con sus propias maneras de actuar y no volvió a tocar. Eso sí me impresionó muchísimo. Fíjate, es decir, que Frances Farmer cambia, era muy bella y muy expresiva, cambia incluso sus expresiones y se vuelve muy rígida, ¿no? Después de que le hacen la lobotomía. Y ya no memoriza, por ejemplo, un texto para actuar. Exacto. Es como que se mata la pasión, maestro Edgar. La lobotomía podía matar como esos amores que uno podía tener por Beethoven o por la actuación en el caso de Farmer. Pues, por decirlo en algún sentido, sí, es decir, finalmente lo que este procedimiento quirúrgico buscaba era
digamos, y por eso, digamos, el triunfo, digamos, de la Reactil o de la Reserpina, que fueron medicamentos pues que se introdujeron en los 50. El triunfo está en que estos son medicamentos que logran tranquilizar a la persona sin que necesariamente pues se produzca pues como digamos, un daño sobre el sistema nervioso central. Y finalmente lo que este procedimiento pues hacía, creo que uno de los neurocirujanos en el documental lo dice, o en alguna parte alguien lo dice, de un poco lo azaroso, ¿no? Como se hacía de una manera como muy, digamos, no muy calculada, o cómo iba a ser la incisión, el corte y demás. Simplemente se metió un instrumento y se hacían unos cortes un poco como de una manera azarosa, y eso pues por supuesto genera una lesión, y es una lesión en una área pues que tiene que ver con la personalidad. Entonces, obviamente que muy posiblemente lo que pasa en uno es que uno la personalidad pues, se le cambie después de un procedimiento de esta naturaleza, ¿cierto? Entonces es un poco lo que vos decís, pero yo lo que pienso es que finalmente lo que se producía ahí era como si a la personalidad se le pusiera una manta encima, pues y es un poco lo que finalmente hacía la lobotomía, ¿no? Era eso, pero pues obviamente es Catalina, principalmente un trauma, ¿no? ¿cuánto te demoras tú en hacer un documental como este? Hablamos de tiempo real, o sea, ¿cuántos años, cuántos meses? Eh, es difícil de calcular porque, digamos, la primera parte que es investigación, obviamente yo no estoy todo el tiempo haciendo eso, estoy trabajando en otras cosas, etcétera, pero estoy acumulando material. Yo tengo un año y medio en que acumulo todo el material y en un momento decido en que solamente voy y me siento a escribir, ahí voy a pasar 2 meses para escribir el proyecto, digamos. Esos 2 meses sí son compensados, pero eso viene ya con muchísimo material de estudio, etcétera. Es difícil calcular tiempos muy exactos. Después viene el tiempo de la espera de los fondos para que me den plata y entonces hay que escribir de otra forma para otro fondo y de otra forma para otro fondo. Esas cosas también cuentan en el tiempo del documental, que me hacen también pensar en el documental, cómo lo voy a filmar, etcétera, etcétera. Y finalmente viene el rodaje finalmente no fue tan largo, estaba bastante preparado. Yo me vine por ahí 3 semanas a Colombia a hacer preproducción, a preparar el rodaje y después estuve más o menos 5 semanas de rodaje. Eh, obviamente a esas alturas yo ya había hecho debía haber pasado pues había estado por ejemplo donde Freeman en Washington investigando y yo ya había repertoriado los archivos que iba a usar. Eso fue un trabajo enorme también donde yo debí pasar, si lo pongo todo junto, mínimo 3 meses, pero es un trabajo que se hace durante 6 meses o 7 meses, no de manera constante, pero bastante. Pero de rodaje por ahí unas 5 semanas y después el montaje fue bastante largo. El montaje estuve un poco más de 6 meses, también por razones un poco complicadas porque mi editora estaba enferma cuando trabajamos. Entonces, sí. Tú primero haces la investigación, hablemos de tiempo, más o menos año y medio, solamente investigando sin grabar nada. Sí, investigando sin grabar absolutamente nada, pasé prácticamente pues desde el 2015, 2016, 2017, sí, por lo menos 2 años, pero obviamente no estoy haciendo investigación todo el tiempo, estoy leyendo estoy trabajando en otras cosas y al mismo tiempo estoy investigando y eh, pero sí son más o menos 2 años de investigación. Y luego vienen las 5 semanas de grabación. Y después ahí la preparación, la escritura del proyecto, que ya es como un tiempo más 2 meses. concentrado, exacto, y la preparación del rodaje, ¿qué necesito para el rodaje? Si voy a hacer esto, entonces contactar la gente, toda esa preproducción, cuál es el médico que va a hacer, toda esa ya es la parte más concreta. Ahí
hice una parte de esa la hice por teléfono, además estábamos en el COVID, además yo misma me enfermé, entonces eso también pospuso un poquito todo aquello. Y ¿A ti te gusta la puesta en escena en el documental? O conozco documentalistas que son radicales y dicen que no. ¿A ti te gusta, digamos, poner al personaje real a hacer cosas que tú lo ordenas? no, que yo lo ordeno nunca, pero la puesta en escena, la puesta en escena en un documental siempre existe. La puesta en escena es, incluso cuando uno llega a un sitio y saluda a la persona que va a filmar, eso ya es puesta en escena, Ya depende está cómo lo dirigiendo. saludas. Cómo lo saludas, cómo lo miras, qué le dices para hacer el documental, eso ya es puesta en escena. Cómo le informas a una institución que vas a filmar, eso ya es puesta en escena. ¿Dónde pones una cámara? El Sí, encuadre. Pues. el encuadre mismo, eso ya es puesta en escena. Entonces, obviamente que siempre hay puesta en escena y obviamente que me gusta el documental porque hay puesta en escena, siempre hay puesta en escena. Ahora, hay un poco una diferencia cuando las situaciones, como Weisman, él filma en situaciones que están pasando allí, pero pues su puesta en escena es donde él pone su cuerpo para filmarla, donde se mueve, cómo mira, quién mira, en qué momento corta, todo eso es la puesta en escena. Ahora, decirle a alguien y ordenarle, no tiene ningún sentido, eso no lo hago tampoco en la vida, ordenarle a alguien que haga algo, no tengo, eh, no, no me gusta esa Sí, posición. porque hay documentalistas que le dicen al personaje, camine hasta esa torre, por ejemplo. Eso ya es una orden de dirección de actores, ¿no? No, yo lo que sí puedo hacer es contarle, por ejemplo, bueno, en este documental es un poco particular, porque había bastante entrevista y es un poco particular. Y a todos o sea, no hay ninguna situación real, porque pues yo llevo a un médico a Cibaté, o sea, ese médico, si no hubiera película, no habría ido a Cibaté. Entonces, pues no, obviamente que le estoy proponiendo, pero no le ordeno ni le digo haga esto, haga lo otro. Le propongo una cosa, le digo, mire, estoy haciendo una película y me gustaría, porque usted trabajó aquí, me gustaría saber un poco más de eso, cómo lo hacemos, usted qué piensa, y un poco de diálogo, nos ponemos un poco de acuerdo, vemos el sitio y en un momento yo decido, vamos, yo creo que sería ideal que circuláramos por acá, o pues, pero es un acuerdo entre los dos, pero en este documental es un poco particular porque no hay situaciones que lo precedan, no, yo no filmé nada. Hay una escena que me llamó mucho la atención y pensé que era puesta en escena ir el caballo. Ah, ¿El caballo apareció de un vecino o ustedes lo trajeron? me habría encantado poder decir que fue una idea mía y que lo traje. No, la idea fue incluirlo en el documental. Estábamos en Cibaté y en realidad Cibaté, pues Cibaté que estuvo tanto tiempo cerrado para no dejar salir los locos, ahora está cerrado para no dejarlos entrar, yo creo. Entonces Sí. hay un guardia en Cibaté, una persona que protege ese sitio que se está cayendo en ruinas. Es una lástima porque sería un museo de la psiquiatría. Bellísimo, además, arquitectónicamente hermoso. Y habría sido, y además todavía hay instrumentos de la psiquiatría de la época, hay cosas que la recuerdan muy bien, sería un museo maravilloso de psiquiatría, pues eso fue un sitio de psiquiatría emblemático de Colombia. Y había un guardia, y en realidad el guardia viene acá, porque el guardia vive por ahí cerquita, y él venía a caballo, entonces él siempre encierra el caballo en uno de los patios, y el primer día que fuimos a filmar solo el lugar pues yo quería primero filmar el lugar para familiarizarme, para conocerlo, para que cuando yo viniera con la gente que iba a ir a Cibaté, yo ya lo conociera un poquito. Lo primero que vimos fue el caballo. A mí me gustan mucho los caballos. Y obviamente fue inspirador total al principio. Ahora, el caballo estaba demasiado brioso. Sí. Al principio, lo cual me gustó mucho porque además pues obviamente cada uno hace su proyección como quiera, pero obviamente un caballo brioso que no se deja domar, que no se deja, pues obviamente que eso me estaba contando historias a mí misma, pero yo pensé que había que seducirlo un poquito porque al día siguiente iba a venir con médicos, iba a venir con otra gente que yo iba a filmar en el sitio y me daba miedo que el caballo los asustara o que nos impidiera hacer algo. Y entonces le di unas cuantas zanahorias. Bueno, yo esperaba que un loco le arrancara la cabeza al caballo con la boca, ¿no? Esa imagen no la vimos, pero nos la imaginamos, de la loca o el loco comiéndose la cabeza de la rata,
Es una cosa que es que lo bizarro siempre ha llegado a la locura, ¿no? Cuando Sí, uno ve estas películas bizarras, siempre hay locos, ¿no? sí. Hay gente que come ratas y hace las cosas extraordinarias que uno nunca haría, ¿no? Mm. Enfrentarse a esto, porque es tu abuela, no es cualquier persona, es tu abuela. De repente vos te preguntaste, ¿qué tengo yo de mi abuela? Yo creo que me lo pregunté incluso antes o sea, yo creo que sí era un poco una sombra y tal vez en parte sí hice la película tenía algo que ver con eso, porque yo creo que yo creo que yo siempre me viví como un poco particularmente independiente, incrédula de muchas instituciones, dudosa de muchas cosas que a mí me decían que era verdad, cuestionadora de algunas otras, un poco indomable. Entonces, seguramente, ¿en qué momento todo eso podía ser problemático? No, y en qué momento, sí, además puede jugar, a veces puede hacer problemas relacionales, etcétera, pues en qué momento eso se podía volver un poco problemático. Ahora, me liberó mucho, eh, eh, me liberó mucho hacer Ana Rosa, por muchas razones. Claro. Aunque yo en Francia yo ya había trabajado un poco, yo había estado filmando en otros sitios con niños que tenían problemas, con etcétera, y o sea, lo que me da miedo a mí es perder a mí misma, no me da miedo los otros, no me da miedo la locura de los otros, a veces me interesa, me parece cómo hace otra persona, o sea, me parece un enigma gigantesco, cómo alguien puede ponerse de vez en cuando a ver cosas que no existen, a contar cosas a ver el mundo desde otra perspectiva, desde dónde le viene, por qué le viene, o sea, me parece, es un enigma, cada persona que no está, un niño con autismo es un enigma absoluto, cómo funciona, y yo creo que los psiquiatras, de pronto ella me puede contradecir, pero yo creo que puede ser el psiquiatra que sabe más en el mundo, no sabrá nunca qué hay en la cabeza de un autista. Podrá ayudarlo a salir un poquito, podrá ayudarlo con algunas terapias, algo, pero en el fondo, y igual con la locura, saber realmente qué es un esquizofrénico, realmente saber ayudarlo a calmarse, ayudar a calmar síntomas, pero curarlo, no estoy segura. ¿Y qué quiere decir curar? Ponerlo en orden, calmarlo, dormirlo, que no moleste, que no se moleste, que no se haga daño, que no le haga daño a los otros. Todo eso son problemas que a mí me llaman mucho la atención. Y obviamente seguramente me los preguntaba. En algún... Catalina, estamos próximos a acabar y no quería, me quiero despedir de este conversatorio. Tú eres maestra y eres una documentalista hecha y derecha. Quisiera que nos hablaras de documentales que te gustan mucho, o sea, documentalistas que tú admiras y documentales que te marcaron. Uno siempre tiene referencias en los libros, pero en la pregunta concreta es documentales que te marcaron y documentalistas que te marcaron. Uy, muchísimos. Pues haciendo esto, obviamente Wiseman y efectivamente Titi Kutfolis es una referencia. Whiteman, ¿no? Frederick Whiteman, sí. Y Frederick Wiseman, yo creo que yo he visto, pues no sé si todas las películas porque ha hecho muchísimas, pero obviamente me gusta mucho. Alguien que no ha hecho nada que ver con la locura, pero para mí es una referencia gigantesca, Riti Pan, que es un cambodiano que ha trabajado pues la historia de los Khmeres rojos y la exterminación, o sea, los problemas de exterminación de los Khmeres rojos en Camboya, que para mí es un documentalista mayor. Hay, por ejemplo, Philibert, que es un francés que también ha hecho cosas sobre la locura, que también me han interesado muchísimo, que me ha parecido muy bueno. Bueno, Patricio Guzmán, algunas de sus películas Nuestro gran Pato Guzmán, chileno, ¿no? que me han marcado bastante. Hay documentalistas gringos que son otro tipo de documental. Hay un personaje que se llama Ross McElwee que trabaja cosas completamente distintas, pero que tienen que ver con el análisis de la familia, que en cierta forma también tienen que ver pues con lo que me interesa
con lo que me interesa a mí, cómo funciona una familia, cómo una familia puede llegar a disfuncionar, etcétera. No sé, hay muchísimos, efectivamente, documentalistas o películas que me han Sí, marcado. que sientas que te hayan influido, que sientas que tú los admiras mucho, tanto en la forma, no solamente en el tema, sino en la forma. La forma. Pues ha habido cosas muy distintas, porque por ejemplo, cuando yo empecé mi carrera, digamos, yo sí quería, yo me gustaba mucho el mal llamado, digo, yo cine directo. En esa época yo miraba mucho Jean Rouge, que es un francés, pues un maestro del... Antropólogo, maestro de nuestra gran cineasta Marta Rodríguez, ¿no? Es un gran maestro que fundó los talleres Barán, donde yo enseño hoy en día, en fin, que es un personaje muy, muy interesante. Y Bob Connolly, que es un australiano que hizo una película, hizo una trilogía de películas que es una especie de, una especie de Shakespeare, parece una ficción, porque las películas en cine directo, a partir de situaciones, son las que más se parecen a una ficción. Ajá, Porque sí. encarnan un personaje que tiene o sea, son películas... Pero también, para mí, creo que al revés. Uno ve una actuación de Marlon Brando tan maravillosa que dice, parece documental. sí, exacto, ¿No, cierto? exacto. Es decir, la actuación de Marlon Brando es tan realista que pareciera que le hubieran puesto una cámara escondida y él estuviera actuando espontáneamente. Tal cual, tal cual. No, uno ve, por ejemplo, no, pues que cualquiera de Marlon Brando. La película de él que más me he visto, el tranvía llamado Deseo, ¿no? Donde parece un gato, ¿no es cierto? O el nido de ratas. Es decir, su presencia es tan avasalladora que uno dice, estoy por pensar que el tipo siempre hace eso. O sea, esa es su cotidianidad, ¿no? Es tan buen actor que uno cree que es la cotidianidad de él. Probablemente no, pero es una transformación, ¿no? Y al revés, hay situaciones tan fabulosas en la realidad que si uno la cuenta no la creen, ¿no? Tal cual, tal ¿No cual. es cierto? Son ficción prácticamente, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, yo veía tu personaje Bella, y uno dice, ¿cómo le puede haber pasado eso, no? Al revés de lo que le pasó a la Spielren. Spielren entra como paciente, Jung, Sabina Spielren. Jung la cura y se mete a estudiar medicina y se vuelve psicoanalista. Fíjate que es el proceso al revés de lo que le pasó a tu personaje. Exactamente. Este personaje, ella es médico, la que está haciendo la tesis de grado. No, ella es historiadora. Ella es historiadora y ella hace historiografía de la psiquiatría. En ese momento estaba estudiando cosas de psiquiatría, pero ella es historiadora. Sí. Ah, ya, pero hay muchos personajes. Por ejemplo, el señor que está acostado y le llevaba la morfina a Ana Rosa. Ese es mi tío. Exacto, que es otra historia, porque Sí, vive allá en Tolima todavía, ¿no? O sea, él murió, pues yo lo cuento en la película, pero él murió en el COVID. No por el COVID, pero durante el COVID, sí. Durante el COVID. Él vivía todavía en Tolima, en su pueblo natal. Él vive, no, en La Cumbre, cerca de Cali. Ah, aquí en La Cumbre, al lado. Sí, justamente. Aquí muere. Incluso yo lo encontré porque una vez que fui a La Cumbre, cuando yo iba mucho a Cali, yo fui a La Cumbre y alguien me dijo, aquí hay un señor Villar. Y él resultó siendo, pero no lo conocía. Exactamente, yo no lo conocía, o sea, yo lo había visto cuando yo tenía 5 años y así lo volví a encontrar, algunos años antes de la película, pero fue una de las razones también porque yo quería saber por qué terminó por allá y por qué mi familia lo había puesto de lado también. ¿Tú te has encontrado en los documentales con que te encuentras con cosas que no pensabas, con cosas que ya desbordan la realidad? Pero claro que sí, obviamente, todo el tiempo, y eso es lo que me gusta del documental, si no haría ficción, si yo tuviera la imaginación que tiene la realidad. Exactamente. Obviamente todo el tiempo, incluso en la forma como me cuentan. La mujer que me cuenta, por ejemplo, que era asistente social en Cibaté, la forma como ella me cuenta que ella decidió poner un espejo y que era el primer espejo que las mujeres
tenían en ese hospital, por ejemplo, eso yo no lo habría podido inventar, o sea, es de una fuerza gigantesca y con un detalle así entiendes muchísimas cosas de cómo las trataban, de qué importancia le daban a los seres humanos en un sitio. ¿Tú con los Roches haces algo? ¿Dices con estos Roches puedo hacer una secuela o algo? ¿O eso Sí, definitivamente? siempre digo eso. Uy, con todo lo que me queda puedo hacer 3 películas más y nunca las hago. Pero tú guardas ese material como una especie de archivo Ah, íntimo. sí, yo lo guardo y siempre, claro, apenas termino pues es como que me hayan cortado este brazo y este brazo, porque yo pues hice todo eso y todo lo que hice mientras lo hice. Bueno, algunos me quedaron regular, algunas cosas que obviamente me queda más fácil botar, pero mucho material, pues me interesó, pues, cuando lo hice me interesó, entonces siempre pienso, quiero hacer algo con eso. Lo que pasa es que después pasa otra cosa y nunca tengo el tiempo de volver a eso. Y siempre en el fondo lo que emerge, la película guía. La película guía que esto no lo metas, que esto no lo metas. Entonces ya después es muy difícil con lo que no metiste inventarte otra película. Es como que es un poco absurdo, sí. Para finalizar, películas colombianas que te gusten mucho, películas que sean imprescindibles para los que nos están viendo. A propósito, me quedas debiendo una cosa. Si me puedes mandar los nombres, uno a veces se pierden los nombres, el documentalista camboyano y tal, y yo los publico en mi Facebook para que la gente los tenga como referencia el nombre. Esa es una tarea. Y la otra, piensa en películas colombianas que te gusten mucho para que la gente, es una guía, no deja de ser pedagógico. Dios mío, eso sí me da un poquito más de susto porque hay muchas que me han gustado. La última que vi, por ejemplo, que me gustó mucho es de Sergio Guataquira Sarmiento, que se llama Adiós Salvaje, se llama en francés Adiós Sauvage, él vive en Bélgica. Y me pareció también un documental y me pareció realmente No, muy, yo digo muy... cine colombiano, cine Sí, es colombiano. colombiana, él es Ya colombiano. es colombiana, Sí, no la lo que hemos pasa visto. es que él vive en Bélgica, pero la película la hizo él es colombianísimo. ¿Cómo se llama la película? Adiós. Se llama Adiós Salvaje. No, Eh, lastimaba una que no hemos visto, dale más. Me gustó mucho El vuelco del cangrejo de Oscar Ruiz Navia, por ejemplo, me pareció. Cariño, claro. Obviamente me gusta mucho lo que hace Víctor Gaviria. Me gustan mucho muchas películas, curiosamente. O sea, así como soy amante de algunas ficciones, completamente ficciones, en Colombia me doy cuenta que muchas que tienen que ver, o sea, que están muy cerquita a la realidad, que es Ya. como casi Realismo. o casi documental o casi, me han gustado mucho. Me da, ¿qué más puedo decirte de películas colombianas que me hayan gustado? Hay muchas, pero obviamente hay cosas de Marta Rodríguez que me han Nuestra emocionado decana, mucho. es nuestra decana, Sí, Marta Rodríguez. sí, Bueno, obviamente. publicaremos allí los nombres hasta ahora. Llevamos el vuelco del cangrejo, lo de Pero, pero Víctor. lo que me pone nerviosa es que además soy amiga de muchos cineastas, entonces después uno dice un nombre y no No, dice el otro. las listas siempre tienen omisiones, las listas siempre. Pero a riesgo, no importa, ellos saben que tú los quieres. Probablemente lo olvidaste momentáneamente. Pero yo creo que estos conversatorios también son pedagógicos. Con alguien como tú que has visto tanto cine, entonces la gente le preguntará, bueno, ¿qué películas le gustan a Catalina para vérmelas? ¿No? Para conseguirlas y vérmelas, ¿no? De alguna manera yo creo que los cinéfilos y los realizadores son guías, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos, nos quedas... Edgar me va a pasar el nombre del libro que tú le Ah, solicitaste. sí, yo quiero el libro también, ese no me Entonces interesó mucho. yo te lo mando, el Muchas nombre del gracias. libro. Yo mismo no lo conozco y me gustaría también. Y nos mandan los nombres de estos nombres raros. El camboyano no lo conozco. A Pato Guzmán sí, ya lo tengo allí y tengo algunos. Si nos puedes mandar, yo la publico en mi Facebook para que la gente Ahí te mando el nombre. se guíe y busque las películas. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias a Catalina por su tiempo. Le deseamos toda la suerte del mundo a los realizadores colombianos que vayan a ver las películas.
yo estaré moviendo a mi gente en mi base de datos para que vayan a ver la Chipichape en Cali, y en la tertulia en Cali vas a estar presente el sábado, conversando con la gente que vaya a verle el sábado. Entonces, no este sábado, gracias. Sino el siguiente, ¿no? El 17. Ah, ¿es este? No, el 17 de febrero. Ah, es el siguiente. Sí. Que vas a tener allí también una interlocución con otra realizadora. Entonces, muchas gracias. Gracias a Adriana que nos está saludando, Adriana Torres. Muchas gracias al doctor Muñoz, y muchas gracias a ustedes. La felicitamos por esa película tan bella. Y vayan al cine a ver este fin de semana Chipichape. Estamos con Ana Rosa. Muchas gracias, y espero que nos volvamos a ver con la próxima película, Catalina. Muchísimas gracias a ustedes, a José Urbano y al doctor Edgar también. Muchas gracias por la invitación. Haberlo conocido, y interesante que haya una discusión con dos miradas. Bueno, claro que sí. Y esperamos ver las próximas películas de Catalina. Yo la única que he visto es Ana Rosa, pero sé que ha hecho cosas de Medellín, por lo que leí. Muchas gracias, y Eduard, a ustedes por estar con nosotros. Seguiremos viéndonos. Aquí nos saluda James Llanos Gómez. Gracias por la interesante entrevista. Crítico y pintor, don James. Que esté muy bien, y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Que estén bien. 2 Fundente Fundación y su emisora 2R Radio, Tejiendo Cultura, presentaron Ventana Indiscreta.